Saludos para todos, queridos, que el Señor les bendiga. Estamos ya dando inicio a nuestra cuarta sesión. En esta sesión, como les prometí, vamos a hablar un poquito acerca de lo que llamamos el proceso de concientización y algunos modelos, ¿verdad? De los tantísimos que podríamos haber escogido, yo lo reduje a tres que me parecieron interesantes, pero que apenas son como una especie de manera de ejemplificar el punto que estoy tratando de hacer. La concientización, como verdad, es obvio, lo que trata de decirnos es que es importante el hacernos consciente. Hay muchas cosas que nosotros las hacemos inconscientemente. Es decir, uno puede hacer algo y de hecho la gran mayoría de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos de manera rutinizada. O la persona que maneja por una dirección en una ruta todos los días, ya la persona maneja esa ruta de manera mecanizada, no, ni siquiera está consciente de lo que está pasando, ya no pone cuidado en detalles, ya su cerebro está de alguna manera formateado para hacer ese trayecto prácticamente sin tener que echar mano de ninguna otra información. Es algo bien, bien interesante. Bueno, nosotros a muchas cosas las hacemos por rutinas, por hábitos, no las hacemos pensando. Es decir, no estamos, se podría decir que son acciones no conscientes, ¿verdad? Son acciones no conscientes porque forman parte de una rutina, de algo que hacemos con tanta, digamos, constancia, con tanta continuidad, un día y otro y otro y otro por cientos de días y cientos ¿verdad? De semanas y años y bueno, que de alguna manera eso ya el cerebro no lo piensa como tal. Ahora, lo que sí es importantísimo es que nosotros como cristianos, ¿verdad? Vivamos la vida en una plena conciencia. Plena conciencia significa que nuestros actos no lo hagamos producto de una rutinización de algo, ¿verdad?, estereotipado, sino que en realidad todas nuestras acciones sean plenamente conscientes. Para poder pensar críticamente hay que estar plenamente consciente. Eso es algo que no va a ser posible hacerlo por rutina, por hábito. No, requiere una de las exigencias del pensar positivamente va a ser precisamente que vamos a tener que estar en contacto inmediato con nuestra realidad. Ve, cuando uno hace cosas sin pensarlas, realmente uno se mantiene dentro de su pequeño mundo. Es ese mundo al que está acostumbrado, con el que se roza continuamente y que de alguna manera se convierte en algo que no le produce ninguna exigencia al cerebro. No nos exige posicionamiento, no nos exige respuesta. Es algo que solamente, ¿verdad? Es nuestro estuario, nuestro medio ambiente, nuestro ecosistema normal de vida en el que el cerebro de alguna manera está en un estado de latencia, podríamos decir. Pero para poder pensar críticamente, es decir, para poder llegar a hacer juicios de valor, juicios sopesados, juicios consistentes con la verdad, para poder hacer eso necesitamos estar plenamente conscientes. No, de otra forma no va a ser posible. Y entonces, por lo tanto, el cristiano, ¿verdad?, tiene que ser renovado en su entendimiento. La Biblia habla de eso. La Biblia habla de que nosotros tenemos que creer, amar con toda la mente. La Biblia habla de que tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento. Romanos, ¿verdad? Ese texto muy conocido. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Es decir, ¿cuándo una mente se ha renovado? Bueno, habría que hacer una especie de lista para,
¿verdad? Poder agrupar todas esas, digamos, características de una mente que se ha renovado. Pero yo diría de forma muy rápida que una mente que ha logrado renovarse es una mente que, número uno, ya no piensa únicamente a partir de criterios humanos. En la Biblia, especialmente Pablo, en sus cartas, utiliza muchísimo, si ustedes lo leen en la nueva versión internacional, es la forma como esa expresión se utiliza, ¿no? La expresión es criterios humanos. La usa, por ejemplo, ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 3, cuando habla de no les pude hablar como espirituales, sino como a niños, como a nepios. La palabra nepios, como niños en Cristo. ¿Verdad? Porque ustedes todavía no tienen la habilidad, no tienen la madurez, no han llegado al desarrollo. ¿Verdad? En el Nuevo Testamento se utilizan muchas palabras para decir lo mismo: nepios, tecnos, paidos. Todas estas palabras se refieren a niños, pero cuando se usa específicamente la palabra nepio, es una referencia a un niño que todavía juega con juguetes. Un niño que todavía está en la tontería, que todavía no sabe ni siquiera leer y escribir, que todavía no tiene pleno uso de sus capacidades, de sus facultades pensantes, racionales. En otras palabras, es un niño del que no se puede esperar otra cosa. Y ese es el término que Pablo escoge para utilizarlo en ese texto al cual estamos aludiendo ahí en primera carta a los Corintios, en el capítulo 3. Lo que Pablo les quiere decir es: ustedes no pueden hacer nada que pertenece al mundo de los adultos. Ustedes todavía no están capacitados para pensar maduramente. Ustedes no pueden emitir juicios de valor. Y bueno, si ustedes ven el contexto en el cual está hablando Pablo, tiene que ver precisamente con que esta iglesia se ha dividido en grupos, han permitido que un montón de cosas que son completamente ajenas, contradictorias, opuestas a la fe cristiana, cohabiten, se hagan presente, existan en la dinámica de la iglesia local. Entonces, Pablo, su conclusión anticipada es: ustedes son niños, ustedes todavía no están concientizados, todavía no han desarrollado un nivel de conciencia. Un niño versus un adulto es una persona que todavía no tiene la facultad, no tiene conciencia. Escuché en una ocasión una anécdota de un hombre que cayó como soldado en la guerra de Vietnam, cayó como prisionero de guerra. Y este hombre, ¿verdad? Se dio cuenta que iba a ser ajusticiado por una pandilla de niños. Y él en su mente entendía, ¿verdad? Y él, es lo que cuenta, y lo traigo a colación porque es de lo que estamos hablando. Él le tenía más pánico a esos niños que al ejército del país, de los vietnamitas, porque los niños, ¿verdad?, no tienen conciencia de la magnitud de lo que están haciendo. Es decir, no tienen la capacidad de poder discernir y de poder tomar conciencia de las proporciones de las cosas que hacen. Por eso, la mayoría de las pandillas que hacen cosas, ¿verdad?, horrendas, que hacen cosas completamente ¿verdad?, inconcebibles para la mente humana, están formadas por muchachos que todavía no han podido desarrollar bien su capacidad es decir, no miden las consecuencias de eso. Es decir, el estado de conciencia es un estado donde uno comienza a medir las consecuencias de lo que puede hacer, la consecuencia de sus actos. Los niños
los jóvenes. Es decir, por eso se llama adolescentes, porque adolecen de algo. ¿De qué cosa adolecen? Adolecen precisamente es de ese estado de conciencia. No saben la proporción, no saben medir la repercusión de sus acciones, ¿verdad? No saben que hacer sexo antes de tiempo lleva como consecuencia el que uno, ¿verdad? La niña salga embarazada. Y entonces vemos, ¿verdad? Niños cuidando a niños. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de hacerse consciente de las repercusiones, del impacto que eso puede traer. Entonces, el estado de conciencia es un estado en el que nosotros podemos ver los pros y los contras. Tomar conciencia de algo es poder, ¿verdad? Poder sopesar. Entonces, el estado de concientización es un estado en el que podemos ver los dos extremos, podemos ver los dos flancos, podemos ver de los dos lados y podemos, ¿verdad?, poner eso en una balanza para sopesarlo. Por eso es que el pensar críticamente siempre va a requerir el que nosotros tengamos las dos cosas. Porque si no, sería un pensar dogmático. Entonces, el pensar dogmático es, esto es lo que Dios dice, hay que repetirlo, pero sin la posibilidad de poder sopesar. No, en el pensamiento crítico necesitamos sopesar. Pablo decía, escudriñarlo todo, pero retener lo bueno. Eso quiere decir que el cristiano tiene que tener la madurez suficiente para poder entender la realidad y sobre todo entender la realidad del mundo de las ideas, de las corrientes, del planteamiento que se hace el ser humano, de poder discernir el mundo de las artes, el mundo de la estética, poder discernir el mundo de la cultura, de la música. Es decir, el cristiano tiene que poder sopesar todo eso con criterios, obviamente, espirituales, pero tiene que tener esa habilidad, porque de lo contrario, entonces sería una posición dogmática. Y una posición dogmática usualmente no contempla el otro lado, solamente contempla un solo lado. Y nosotros no vivimos en una realidad donde solamente existe un solo lado, porque si viviéramos una realidad, bueno, esa solamente es la realidad celestial, donde solamente existe el lado de lo bueno, no hay nada que sopesar. Pero siendo que nosotros vivimos estamos anclados en esta realidad, en la que hay una lucha permanente entre estas dos fuerzas, entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, entonces a nosotros nos corresponde la posibilidad de poder sopesar ambas cosas. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que ese estado de concientización, ese estado de lograr elevarse a ese nivel, nos plantea el que nosotros podamos tener ambas cosas al frente. Yo recuerdo que cuando yo crecía en la iglesia en la que yo crecí, ¿verdad? Recuerdo que muchos ancianos, digamos, líderes, dirigentes de aquella congregación, aconsejaban a sus feligreses que no mandaran los hijos a la universidad. Que no los mandaran a la universidad porque las universidades estaban llenas de pensamientos, filosofías, corrientes, ¿verdad? Esquemas mentales que iban a estropear, iban a dañar la formación de sus hijos. Y entonces esa generación, y estoy hablando cuando yo era muy niño, esa generación de alguna manera se eximió de enviar a sus hijos a la universidad porque se iban a corromper. Espérate, aquí hay un problema. Si nosotros como cristianos, lo único que nos puede pasar en la universidad es que nos corrompan, entonces, ¿por qué la Escritura dice que somos luz y la luz y somos la sal? Es decir, no seríamos nosotros que deberíamos ir a esos sitios a hacer un efecto, a producir un efecto en los demás, en vez que los demás produzcan un efecto en nosotros. Entonces, espérate, el Dios nuestro está muy mal posicionado, está en desventaja con relación al Dios de las tinieblas. Y no puede ser así, ese no puede ser el pensamiento.
nosotros tenemos que tener la capacidad de poder discernir todas las cosas, de poder enfrentarnos a todas las cosas, porque nosotros no podemos retraernos, huir de aquello, ¿verdad? Sin poder explicar, sin poder decir por qué es que eso está malo, sin poder, ¿verdad? Porque si no sería una posición estrictamente dogmática. Sería, ¿verdad? Típicamente así es como funcionan las sectas y nosotros no somos una secta. La secta, por ejemplo, cuando el testigo de Jehová va a tocar puertas y alguien le abre, y cuando ese testigo de Jehová se consigue con una persona que sabe más Biblia que él y que lo puede refutar y que le comienza, ¿verdad?, lo comienza a descrestar y la persona se ve apabullada, se ve, ¿verdad?, imposibilitada de poder rebatir los argumentos que la otra persona está usando. Entonces, esa persona, usualmente la única salida que tiene es decir, bueno, yo voy a traer a mi maestro, voy a traer a mi supervisor, voy a traer a mi líder, es decir, le voy a buscar uno que esté a la altura suya. ¿Por qué? Porque esta persona, la única respuesta que tiene son dogmáticas. No se puede sentar, está entrenado para que no considere los argumentos contrarios. Solamente está entrenado para poder responder dogmáticamente. Y dogmáticamente significa es lo que por consenso se entiende que es la verdad. Entonces, nosotros tenemos que tener, obviamente, tenemos que estar anclados en el dogma, en la doctrina de la iglesia. De hecho, la palabra dogma, si ustedes no lo sabían, la palabra dogma significa pensar, viene de ahí. Es decir, ¿qué es la dogmática? La dogmática es el pensamiento de la iglesia, pero nosotros no podemos solamente conocer lo que la iglesia piensa, tenemos que conocer lo que el ser humano piensa. Por eso, este gran teólogo Karl Barth decía que hay que leer, hay que tener la Biblia en una mano y el periódico en el otro, ¿no? Es decir, hay que integrar las dos cosas, tenemos que estar férreamente anclados en la verdad de Dios, pero tenemos que saber cuáles son las preocupaciones humanas, cuáles son los debates humanos. Tenemos que saber a qué se enfrenta la opinión pública en el contexto de la realidad en la que nosotros estamos presentes. Entonces, si nosotros no podemos hacer eso, no va a haber una correlación, una correspondencia. Es decir, la iglesia va a dejar de ser una iglesia contestataria. ¿Por qué? Porque si la iglesia no se entera de cuál es la pregunta, ¿a quién le va a contestar? Entonces, eso es como mandar una carta sin poner a dónde se va a responder, ¿no? Entonces es una sola vía, no hay un diálogo, no hay la posibilidad de establecer un diálogo. Entonces, la iglesia tiene que madurar en estos estados de concientización, tiene que madurar para poder estar en capacidad de no peligrar. Acuérdense la referencia que hice a esta iglesia en la que yo crecí, ¿verdad? Los ancianos sentían que los jóvenes iban a peligrar. Debe ser lo contrario. Yo no soy muy amigo de lo que se llama el homeschooling, ¿verdad? El que los niños aprendan a estudiar en la casa, sin salir de la casa, sino bajo la supervisión estricta de sus padres. ¿Verdad? Eso se llama homeschooling o la educación en el hogar. ¿Verdad? Y hacen la escuela elemental, la escuela media, la escuela, ¿verdad?, superior, todo lo hacen en la casa. Yo tengo mis problemas con eso, porque un cristiano que no se exponga a la realidad allá afuera va a ser, en mi opinión, lo que llamaríamos un cristiano de invernadero. Es decir, un cristiano que solamente puede operar o funcionar bajo condiciones previamente establecidas. Es decir, en un invernadero se controla la temperatura, se controla el viento, se controla la plaga, se controla el agua que reciben, el fertilizante. Todo está bajo un control estricto. Y por lo tanto la planta prospera porque tiene todo a su favor. Y mientras tenga todo a su favor, la planta va a prosperar y va a ser muy fructífera. Pero ¿qué pasa? En el momento que usted retira esa planta del invernadero y la pone a la intemperie como cualquier otra planta, esa planta tiene todas las de perder, porque esa planta no está capacitada para hacerle frente a esos otros factores, a esos otros elementos.
¿verdad? A todo lo que forma parte de alguna manera del ecosistema en el cual la planta se supone que del cual la planta deba estar participando. Gravísimo, porque entonces estaríamos produciendo cristianos de invernadero, cristianos que solamente pueden funcionar con otros cristianos. ¿Por qué? Porque no hay oposición. Yo creo que el cristiano tiene que aprender a ser cristiano por oposición. Por eso nosotros tenemos en la Biblia, en la historia de la iglesia, nosotros vemos lo que se llaman los apologistas. Estos son padres de la iglesia del tercer siglo, y estos padres de la iglesia, como Justino Mártir, como Ireneo, Tertuliano, ¿verdad? Y tantísimos otros, estos padres de la iglesia asumieron la responsabilidad de poder comunicarse con todos aquellos que buscaban infamar a la fe cristiana, que usualmente eran gente pensante, filósofos, intelectuales de aquel momento. Y estos padres de la iglesia, utilizando la misma jerga que ellos utilizaban filosófica y los mismos planteamientos filosóficos y las mismas propuestas filosóficas, comenzaron a rebatirlos. Comenzaron a probar que el cristianismo tenía una solvencia, era algo serio y por lo tanto, ¿verdad? Comenzaron a, de alguna manera, buscar revertir esa estigmatización que se estaba gestando de alguna manera, para censurar, vetar, declarar como inservible todo lo que tenía su origen en la fe cristiana. Entonces, estos padres apologistas, llamados así porque ejercían la función de la apologética es la defensa de la fe, ¿verdad? Entonces, estos padres apologistas tuvieron que usar el mismo lenguaje, las mismas categorías, los términos filosóficos, tuvieron que echar mano de todo eso para poder refutar, para poder establecer un diálogo, para poder establecer una comunicación coherente con aquellos que estaban de alguna manera emitiendo un juicio descalificador de la iglesia. Ahora, esto es importante destacarlo. La Escritura misma nos dice que nosotros tenemos que estar listos para presentar defensa a todo aquel que demande razón de nuestra fe. Entonces, bueno, ni siquiera es que la iglesia de nuestros tiempos tiene que aprender a ejercer un ministerio atípico digamos, innato o sui generis. No, esto es lo que la iglesia ha hecho por todos los siglos. Sí, la iglesia tiene que estar capacitada para poder responder. Pero ¿qué es el gran problema que tenemos el día de hoy? El día de hoy es que aparece por ejemplo, un personaje como Hitchen o Anthony Flew o Bertrand Russell o un personaje como Dawkins o todos estos grandes ateos, científicos ateos, y quieren atacar a la iglesia. ¿Cuántos cristianos estarán en capacidad de poder hacerle frente? Bueno, hay que ir a buscar entonces a personajes, ¿no? Gente de la altura de C.S. Lewis, gente de la altura de Bill Grett o este señor Denis de Souza, es decir, Ravi Zachariah, es decir, toda esta gente que se entrenaron para eso. Pero la pregunta es, ¿por qué toda la iglesia no está entrenada para eso? Es que solamente tenemos que depender de que uno por ahí se levante a defender, a oponerse a los ataques. Es decir, no debería toda la iglesia estar entrenada, capacitada para poder entrar en ese debate con cualquier persona que
que emita un juicio, ¿verdad?, errado, deformado, desproporcionado de lo que es la fe cristiana. ¿No debería estar cada persona de la iglesia? Claro. Lo sensato y lo lógico es que todos estemos formados a ese nivel. Pero entonces, ¿por qué todos no tenemos ese nivel de conciencia? Porque es que todavía hay tanta inmadurez, que los niveles de inmadurez son notorios, ¿verdad? Son grandielocuentes. Es decir, la elocuencia de la ignorancia teológica en la iglesia es tan grande que es aterradora. O sea, ¿qué pasa? Se ha dicho que la iglesia es algo así como una persona macrocefálica. Una persona macrocefálica es una persona que le crece la cabeza en desproporción con el cuerpo. Entonces la persona es cabezona, 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 y el cuerpo se le va quedando chiquito. Eso es una macrocefalia. Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo está proporcional, el cuerpo tiene que ser proporcional, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia tiene una cabeza soteriológica, pero el resto de la doctrina es un cuerpecito pequeño. Es decir, la iglesia prácticamente lo único que sabe es de la salvación, de predicar la salvación, de comunicar el evangelio. La iglesia está llena de evangelistas, pero no hay un solo apologeta. Es decir, la iglesia lo único que ha aprendido es a reproducir el mensaje de la salvación, se ha especializado en el tema soteriológico, pero de lo otro conoce poco o nada. ¿Por qué? Precisamente porque lo que ha pasado es que no nos ha resultado interesante o vivimos en un contexto en el que no somos desafiados o simplemente estamos ignorando la pregunta que la gente está haciendo allá afuera. Cualquiera de las tres posibilidades, el caso es el mismo. Es decir, la situación es exactamente la misma. Tenemos un problema de fondo, tenemos un problema gravísimo, es que tenemos gente inmadura, ¿verdad? Gente que no... Mire, uno no puede ser espiritualmente maduro y mentalmente inmaduro. Eso no es posible. ¿Verdad? Cuando uno dice que alguien es espiritualmente maduro, realmente está hablando de todos los aspectos que forman la vida de esa persona. Porque uno no puede ser maduro espiritual y no en lo otro. Es decir, eso no tiene pie ni cabeza. No tiene orden, método ni sistema, como dicen. Es decir, si nosotros somos espiritualmente maduros, es porque somos mentalmente maduros. Es porque tenemos la habilidad de poder discernir bien, de poder pensar bien, de poder razonar bien, de poder sentarnos, articular, ¿verdad?, el pensamiento de forma correcta. ¿Por qué? Alguien pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Pues, ¿verdad? Es la pregunta obvia. Bueno, porque nosotros vamos a crecer, nuestro crecimiento espiritual está unido al nivel de revelación que nosotros tengamos. Poca revelación, poco crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro crecimiento es proporcional al nivel de revelación que tenemos. Por eso es que no podemos ser maduros en algo y maduros en lo otro. Es decir, ¿por qué? Porque es que no podemos divorciar, no podemos disectar, no podemos separar la conexión que hay una cosa y la otra. Por lo tanto, el discurso de Pablo ahí en primera carta a los Corintios 3 está relacionado con la incapacidad mental y está relacionado con la inmadurez espiritual. ¿Verdad? No pude hablarles como adultos, sino como a niños en Cristo. Y entonces las palabras que Pablo va a utilizar, que van a acompañar esa afirmación, es espiritual y carnal, ¿verdad? Lo que se van a llamar los neumáticos y los sárquicos, ¿verdad? Los espirituales son los neumáticos, los que viven según el espíritu, los que viven según la carne son los neumáticos. Pero que nunca se nos hubiese ocurrido pensar
que ser carnal es también hacer mal uso del pensamiento. Es decir, nunca se nos hubiese ocurrido pensar que entre las categorías de una persona carnal, no solamente está el darle rienda suelta a sus pasiones más bajas, sino que entre las características de una persona carnal está el no poder hacer uso apropiado de sus funciones racionales. Muy interesante. Bueno, de hecho, si yo me dejo arrastrar solamente por lo sensorial o lo sensual o lo sexual, ¿verdad? Porque esas palabras todas están concatenadas. Si yo me dejo arrastrar solamente por eso, no estoy haciendo uso de mi mente. ¿Sabe por qué? Cuando nosotros vamos al texto bíblico, Pablo usa una palabra muy interesante en todo el Nuevo Testamento, que es la palabra templanza, o también traducida en algunas versiones como dominio propio. La templanza o el dominio propio, cuando usted la va a buscar en el texto griego, significa mente sana. Nunca se nos hubiese ocurrido pensar que un carnal es uno que todavía no tiene la capacidad de pensar sanamente, que no piensa bien. Y si no piensa bien, obviamente es arrastrado por sus pasiones. ¿Por qué? Porque la única posibilidad que tenía para poder discernir el juego de las pasiones era si lo discernía desde su mente, si tenía la mente sana, si tenía la capacidad de poder, ¿verdad?, de poder romper con ese cerco a partir de su habilidad de pensar bien. Pero como no podía pensar bien, entonces fue movido, arrastrado. Entonces solamente lo único que aprende a hacer es a vivir de pasiones. Es muy interesante. No es casualidad esa frase célebre, ¿verdad? Creo que se la debemos a Herodoto, habría que chequearlo, no estoy seguro. Dice, mente sana, cuerpo sano. Mente sana, cuerpo sano. ¿Por qué? Lo que nos está tratando de decir esa frase es que si nosotros podemos pensar bien, ¿verdad? De alguna manera, todo lo otro va a estar guiado, dirigido de buena manera. Y por lo tanto, obviamente, si puedo pensar bien, voy a escoger bien lo que como, voy a escoger bien dónde voy, dónde me meto, con quién me asocio, a qué me expongo y a qué no me... Si puedo pensar bien acá, entonces todo lo otro va a estar bien. Además que si puedo pensar bien aquí, obviamente eso significa que no tengo un trastorno mental y no voy a arrastrar mi cuerpo en dirección destructiva, sino en una dirección, ¿verdad?, que se corresponda a la manera correcta de vivir. Entonces, es muy interesante, ¿por qué? Porque tardíamente en el mundo de la psicología, de la psiquiatría, y ustedes esto lo saben seguramente, se habla mucho en nuestro tiempo de lo que se llama la somatización. La somatización significa que se ha descubierto, ¿verdad?, tardíamente, y esto es algo que ya la Biblia lo señalaba, la Biblia siempre lo señala mucho antes de que se descubra, pero la ciencia, ¿verdad? Tiene su propio método, ¿no? Y entonces no salta olímpicamente a asumir que algo es verdad hasta que no lo puedan probar. Pero bueno, el caso es que la ciencia lo ha probado y es que, ¿verdad? Las enfermedades, la gran mayoría, por lo menos un 50% de las enfermedades tienen su origen en nuestra mente. Y el cuerpo lo que hace es somatizar. La gran enfermedad de los tiempos modernos es lo que se llama el estrés. Y el estrés es una enfermedad que comienza aquí, cuando nosotros no podemos pensar sanamente, cuando comienza a haber un desequilibrio en la manera como organizamos nuestra vida, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque la Biblia habla de eso. De hecho, si usted va a Romanos en el capítulo 1,
la Biblia comienza a hablarnos de algo que Pablo llama la depravación mental. La depravación mental, ¿verdad? Mencionada allí a nivel del verso 23, Romanos 1, tiene que ver con la incapacidad, es un marasmo mental, es una confusión mental. Y esa confusión mental, ¿cuál es el resultado? Si usted lee cuidadosamente el texto, se da cuenta, ¿verdad?, que esa confusión mental lleva al ser humano ¿a qué? A hacer cosas insólitas, como adorar cosas tan ruines, tan miserables, tan decadentes, ¿verdad? Como animales, objetos inanimados, cosas, ¿verdad?, insólitos. El ser racional se postre ante lo que es completamente irracional. Pero no solamente eso, que ofrezca su cuerpo para entrar en relaciones que son completamente contranaturales, es decir, van en contra del estado natural de las cosas. Todo eso es producto de que, de lo que Pablo llama un estado de depravación mental. Y ese estado de depravación mental, ¿a qué se le aduce en ese texto? Conocieron a Dios, pero no lo adoraron ni le dieron gracias. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros como cristianos no crecemos en el proceso correcto, no avanzamos en ese estado de conciencia de quién es Él, de quién es Dios, entonces vamos a entrar en un estado de inconsciencia total. O vivimos conscientemente delante de quién es Dios y de lo que Dios representa y de lo que Dios implica, o vamos a caer en un estado de depravación, vamos a descalificar nuestra habilidad de poder pensar bien. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros los cristianos se supone que somos las personas que hemos decidido, ¿verdad?, creer. No se puede creer sin usar la mente. Pero creer, mucha gente ha pensado que, y esto es parte de nuestro folclore evangélico, que el fin último de creer es ir al cielo. Entonces, eso es lo que hemos promovido, ¿no? Hemos vendido esa idea de que, bueno, la salvación es un seguro contra incendio, ¿verdad? Para no quemarnos en el infierno. Entonces, el seguro contra el incendio es la salvación, o un seguro de vida, ¿verdad?, que va a entrar en vigencia cuando estemos en la otra vida. Entonces, bueno, va a comenzar a activarse la póliza que habíamos adquirido. Pero no es así. No es así. Es decir, si nosotros hacemos de creer, lo convertimos, hacemos de eso el fin último, la salvación, la vida eterna. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Que el resto de la existencia humana se queda en un paréntesis. Porque si la salvación solamente existe para eso, que va a tener su momento de vigencia en el futuro, entonces, ¿qué hacemos con el tiempo que nos queda aquí? ¿Qué hacemos con la existencia humana? Entonces, es una cosa completamente, ¿verdad?, desproporcionada el pensar las cosas de esa manera. No, para poder creer yo necesito pensar bien, necesito entender bien, necesito hacerme consciente. ¿Qué significa en el contexto bíblico pistis? Es decir, ejercer la fe o creer. En el contexto bíblico, esa palabra es muy importante porque el creer tiene que ver con entender los dos polos de los que yo les he venido hablando. Entender mi condición y entender la condición de Dios. Entender quién soy yo, ¿verdad? Y eso es una declaración, una admisión de mi condición, ¿verdad? Y entender quién es Dios en relación conmigo. Y entonces es solamente en esa proporción en que nosotros podemos creer bien. Por eso es que lo que les he estado tratando de decir hasta ahora es que
es supremamente importante entender al acto de fe como el punto inicial de un proceso de concientización. Fíjense, lo repito, el acto de fe, pistis, ese acto de fe es el punto inicial de un proceso de concientización. ¿Por qué se llama conocer a Dios? Pero no puedo conocer a Dios sin al mismo tiempo conocerme a mí, conocer mi realidad, conocer mi condición, conocer mi limitación. Entonces, el conocimiento al cual nos llama el texto bíblico, ¿verdad? Siempre está relacionado con, con lo que somos y con lo que estamos llamados a hacer. Por eso es que sin concientización no puede haber crecimiento espiritual. Y esa concientización siempre está ligada al desarrollo de mi facultad pensante. No pienso bien, no voy a poder creer. ¿Qué dice la Biblia de los judíos? Dice que hasta el día de hoy no pueden, tienen un velo que les imposibilita ver la verdad, conseguir la verdad. Están en un laberinto mental. ¿Por qué? Porque están entrampados, aprisionados en ese laberinto y no consiguen la salida. Y no consiguen la salida. Pero nosotros decimos que los judíos son gente muy inteligente, muy... Sí, todo el mundo dice eso, todo el mundo sabe que las 3/4 partes de los premios Nobel se los han dado a gente que o son judíos o vienen de extracción judía. Es decir, son gente extremadamente inteligente. Pero ¿cuál es el problema? La fe es un conocimiento superior. No tiene que ver con el criterio humano. Por eso comencé a hablar del criterio humano. Pablo dice, yo no hago las cosas con criterio humano. Yo no hago las cosas, ¿verdad? Es decir, hay algo que determina la manera en que Pablo piensa. Para poder pensar bien, ¿verdad? Necesitamos tener esa posibilidad de articular ambas cosas. No solamente tenemos que ser gente que aprende a usar la facultad mental, sino que esa facultad mental nosotros la hacemos precisamente porque hemos hecho un acto de fe. Es decir, la fe no entra nunca en contradicción con la razón. La fe y la razón están vinculadas, están íntimamente conectadas. Y por lo tanto, el cristiano tiene que aprender. Es decir, lo voy a poner de esta manera, para que a usted me agarre la onda. Es un imperativo de la fe. Es un imperativo de la fe poder pensar bien. Poder pensar críticamente. Es decir, la persona de fe tendría que ser la persona que más puede hacer. ¿Por qué la que más puede? Porque el criterio humano es insuficiente. Pero nosotros tenemos otro criterio, que es el criterio de la fe. La fe es un conocimiento superior, que no contradice a la razón, pero la supera. Así que la fe nos da acceso a una manera de conocer diferente, a una manera de conocer superior, ¿verdad? Pero no por ser superior está desconectada. Tiene que haber una relación de un equilibrio perfecto. Fíjense que los psicólogos dicen que la locura es quedar desconectados de la realidad. Cuando una persona dice, oye, esta persona parece que se volvió loco, parece que hay algo que no le está trabajando bien. Realmente lo que está tratando de decirse, ¿verdad?, es que
esa persona no puede articular. Y no puede articular porque lo que está diciendo no se corresponde con la realidad. Por eso Pablo dice, espérate, cuando estés en la iglesia, no es el momento de hablar en lengua. Es muy interesante. El mismo Pablo que está defendiendo todas estas cosas nos está diciendo, espérate, cuando estés en el contexto de la iglesia hay que ser completamente coherente. No hay lugar para esa manifestación allí. A no ser que alguien la traduzca. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque si no puedo entenderlo, ¿de cómo me va a beneficiar espiritualmente? O sea, ¿cómo ese conocimiento me va a llevar a crecer espiritualmente si no lo entiendo? Si es impenetrable para mi capacidad racional. Entonces tiene que haber una correspondencia. Ahora, Pablo está diciendo que no usemos, no, al contrario, Pablo dice, yo quisiera que todos hablaran en lengua. Es decir, ese es el lenguaje, es el lenguaje de Dios. Y Dios quiere que todos hablemos su lenguaje, ¿verdad? Que todos podamos hablar en lenguas angelicales, que podamos comunicarnos en un nivel superior, ¿verdad? Es obvio que eso es así. Pero lo que Pablo está diciendo, eso tenemos que hacerlo en la intimidad. Cuando estemos en intimidad es el momento de hacerlo de esa forma. Pero en tanto que estamos junto con otros, tenemos que ser estrictamente racionales. Tenemos que ser estrictamente, tenemos que ser coherentes. Tenemos que hablar un idioma coherente. Tenemos que poder persuadirnos. Tenemos que poder, de alguna manera, ser consistente con la lógica. Muy interesante. Entonces, lo que estamos diciendo es que yo no puedo crecer, no puedo moverme en mi desarrollo espiritual si dejo a un lado ese proceso de concientización. Ese proceso de concientización comenzó con el momento en que yo hice un acto de fe. Porque la concientización en el mundo cristiano, y a propósito, ese término concientizar es un término que está unido a la pedagogía. Pablo Freire, un pedagogo brasileño de primera línea, lo troqueló hace mucho tiempo. Por eso es que cuando él lo escribe, se escribe SC, ¿verdad? No solamente C, sino SC, porque es el término como él lo troqueló, como y tiene que ver con todo lo que él, el método de concientización que él inventó, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos tenemos nuestro propio método de concientización, porque nosotros integramos un elemento que la pedagogía no contempla, ¿verdad? Nosotros integramos un elemento que la pedagogía no contempla y el elemento que nosotros integramos es la fe, porque la fe es un conocimiento añadido. No es un conocimiento adquirido, es un conocimiento añadido, pero que se tiene que integrar. Y precisamente en ese proceso es que consiste el desarrollo cristiano. Porque el desarrollo cristiano no puede suceder a no ser que yo integre ambas cosas. No puedo ser no puedo ser un gigante espiritual y ser una persona emocionalmente raquítico. O ser un enjuto, un alfeñique intelectual. No puede ser. No puede ser. Y lamentablemente, cuando ese modelo se presenta y cuando ese modelo se vende, se puede anticipar una tragedia, un algo desastroso. ¿Por qué? Porque entonces tenemos una persona que se mueve en el poder del Espíritu, que se mueve con los dones espirituales, es una persona que tiene unas habilidades muy carismáticas, que es una persona que convoca, que atrae a la gente, pero cuando abre la boca, entonces, desastroso. Y es estrictamente muy peligroso porque son precisamente esas personas que son muy espigadas en una cosa, pero carecen de lo otro, los que usualmente terminan en desviaciones, herejías y por supuesto,
grupos paralelos y muchas veces contrarios, sectarios, ¿verdad? Y por eso tenemos tantísima cosa extraña dentro de la iglesia. Tenemos tantísima cosa extraña dentro de la iglesia que necesitamos corregir. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que no hemos podido solventar ese asunto de forma correcta. Así que, bueno, yo quiero dejar eso con ustedes, quiero dejar esa reflexión con ustedes, que ustedes entiendan, si alguna cosa tienen que entender de esta lección, es que nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual está ligado necesariamente a nuestro desarrollo en nuestro pensamiento, a nuestro desarrollo en nuestras facultades racionales, ¿verdad? Pablo incluso dice que ese es nuestro culto racional, transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Porque ¿cuál es el fin último? Pablo lo declara en el verso 2, para que puedan comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es decir, si yo no puedo pensar bien, nunca voy a descubrir cuál es la voluntad de Dios. Entonces voy a ser un tipo acá muy, ¿verdad? Muy evaporado, muy gaseoso, muy espiritual, acá una cosa muy, pero que no tiene contenido, porque no puede articular la fe. ¿De qué sirve que no puede articular la fe? ¿De qué nos sirve todo aquello? Si no, tiene que haber una consistencia. De nuevo, no estamos queriendo decir que esto tenemos que invalidarlo por esto. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo al contrario. Esto es extremadamente importante, que desarrollemos esos dones del Espíritu, pero esos dones del Espíritu tienen que estar enclavados, tienen que estar asidos, asentados en un contenido, en una comprensión, en una articulación correcta de la fe. Mire, cuando la iglesia no tenía acceso al Nuevo Testamento, la iglesia tuvo que crear un credo. Se llama el credo apostólico, porque ese credo apostólico era una forma de articular la fe, porque la fe no puede estar sin contenido. Y como no había todavía la forma de reproducir una Biblia, no había acceso a eso, ¿verdad? Ni siquiera se había cerrado el canon del Nuevo Testamento. ¿Cómo hacían? Bueno, había un credo. Y ese credo se llama el credo de los apóstoles, aunque no fueron los apóstoles que lo hicieron, pero pertenece a la era de los apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no entiendo lo que estoy creyendo, no voy a crecer espiritualmente. Y les dije que vamos a crecer espiritualmente en la medida de la revelación que recibamos. Si no tenemos revelación, no podemos crecer. Es como un tren y un riel. Si tienes el tren y no tienes los rieles, no vas a ninguna parte. Si tienes los rieles y no tienes el tren, no te sirven de nada. ¿Por qué? Porque tienen que estar los dos al mismo tiempo. Entonces, eso es muy importante. Y si alguna cosa les he querido comunicar en esta sesión, es eso. No puede haber una cosa sin que haya la otra. Definitivamente no puede suceder. Y si lo tratamos de imponer, estamos creando las condiciones para algo desastroso, para algo definitivamente conflictivo, que va a traer más problemas que beneficio, va a ser contraproducente. Bueno, nos veremos en nuestra próxima sesión. Cuídense mucho, que el Señor les bendiga.